Hola, hola. ¿Sabías que el Evangelio de Mateo no fue el primero en escribirse? De hecho, los estudiosos creen que Mateo usó como base otro evangelio. ¿El de Marcos? Hoy vamos a descubrir cómo Mateo tomó información de Marcos, qué cambios hizo y por qué esto es clave para entender mejor el Nuevo Testamento. Vamos a ver ejemplos concretos, curiosidades y hasta algunos pequeños detalles que te harán decir, no me había dado cuenta de eso. Así que ponte cómodo y acompáñame en este viaje por uno de los evangelios más fascinantes. 1. ¿Cuál se escribió primero? Para empezar, hay que dejar algo claro. Aunque Mateo aparece primero en la Biblia, el Evangelio de Marcos fue escrito antes, entre el 65 y 70 después de Cristo. Mateo, que se escribió entre el 70 y 90 después de Cristo, tomó a Marcos como referencia y lo expandió con más detalles. Piensa en Mateo como una versión extendida de Marcos, pero con su propio estilo y propósito. 2. ¿Cómo sabemos que Mateo usó a Marcos? Aquí vienen los datos curiosos, más del 90% del contenido de Marcos está en Mateo. Eso es casi todo. Muchos pasajes son casi idénticos palabra por palabra. Mateo sigue el mismo orden de eventos que Marcos, con algunas modificaciones. Ejemplo rápido. En Marcos 10 y 46, Jesús sana a un ciego llamado Bartimeo. En Mateo 8 y 30 ahora son dos ciegos. ¿Por qué? Probablemente porque Mateo tenía la costumbre de duplicar personajes. 3. ¿Qué cambios hizo Mateo? Mateo no solo copió a Marcos, sino que le hizo algunos ajustes, lenguaje más refinado. Marcos usa un griego más simple, Mateo lo mejora. Más citas del Antiguo Testamento, Mateo quiere dejar claro que Jesús es el Mesías prometido. ¿Omisión de detalles difíciles? Ejemplo, en Marcos 3 y 21, la familia de Jesús dice que está fuera de sí, como si lo vieran loco, pero Mateo omite esta parte. 4. ¿Qué otras fuentes usó Mateo? Además de Marcos, Mateo tomó información de 1. La fuente Q, un documento hipotético con dichos de Jesús también usado por Lucas. 2. Su propio material EM, como la historia de los Reyes Magos o el Sermón de la Montaña más detallado. 5. ¿Por qué llamamos a este evangelio Mateo? Algo que pocos saben es que el Evangelio de Mateo, al igual que los otros evangelios, fue escrito de forma anónima. Ningún autor puso su nombre al principio del texto. Entonces, ¿de dónde salió el nombre Mateo? Aquí es donde entra la tradición cristiana. A finales del siglo II después de Cristo, los cristianos empezaron a atribuir este evangelio a Mateo, uno de los discípulos de Jesús. ¿Quién era Mateo? En la Biblia, aparece como un recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús en Mateo 9:9. ¿Por qué se le atribuyó a él? Quizás porque un recaudador de impuestos sabía escribir y llevar registros, lo que encajaba con la idea de que él había escrito un evangelio. La primera referencia a esta autoría la hizo Papías de Hierápolis alrededor del 120 al 130 DC, y luego otros padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon, reforzaron esta idea. Así que, aunque no podemos estar 100% seguros de que Mateo lo escribió, su nombre quedó vinculado al Evangelio por la tradición cristiana desde el siglo II en adelante. 6. ¿Dónde se escribió el Evangelio de Mateo? Aunque no hay una respuesta definitiva, la mayoría de los estudiosos creen que el Evangelio de Mateo fue escrito en Antioquía, una ciudad clave en el mundo cristiano de esa época, en la actual Turquía. Antioquía era una ciudad multicultural y muy activa en los primeros años del cristianismo, lo que hace que tenga sentido que Mateo, escribiendo para una audiencia mayormente judía, eligiera esta ciudad como lugar de redacción. Algunos otros proponen que pudo haberse escrito en Palestina, aunque la evidencia no es tan fuerte. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que Mateo usó a Marcos como base, pero no se quedó ahí. Lo expandió, lo adaptó para una audiencia judía y le dio su propio toque teológico. También vimos que, aunque este evangelio no tenía un nombre originalmente, la tradición cristiana lo atribuyó a Mateo desde el siglo II. Esto nos muestra que los evangelios no fueron escritos en un vacío, sino que forman parte de una tradición en crecimiento. Y ahora te pregunto, ¿te gustaría que analizáramos otro evangelio en profundidad? ¿Lucas? ¿Juan? Déjame tu comentario. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que ame aprender sobre la Biblia. Nos vemos en el próximo vídeo.